Vamos a comenzar con esta parte introductoria de este pequeño, no es texto, no es una guía sobre lo que se va a ir avanzando en lo que es la materia. Entonces vamos a ver, es corto lo de hoy, son 4 páginas en esta pequeña introducción, pero esta es muy importante, ¿no? Es muy importante porque aquí vamos a conocer qué es lo que vamos a hacer durante este mes, este módulo. Introducción a la electrónica de potencia. Definición. En la electrónica de potencia se combinan la potencia, la electrónica y el control. El control tiene que ver con las características de estado estable y dinámicas de sistemas de lazo cerrado. La potencia tiene que ver con el equipo estático y rotatorio para la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. La electrónica tiene que ver con los dispositivos y circuitos de estado sólido para el procesamiento de señales que cumplan con los objetivos deseados en el control. Electrónica de potencia se puede definir como las aplicaciones de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica. Básicamente esto llega a ser parte de lo que es una definición. La electrónica de potencia se basa principalmente en la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia. Con el desarrollo de la tecnología de los semiconductores de potencia, las capacidades de manejo de potencia y la rapidez de conmutación de los dispositivos de potencia ha mejorado en forma considerable. El desarrollo de los microprocesadores y la tecnología de las microcomputadoras tienen un gran impacto sobre el control y la sintetización de la estrategia de control para los dispositivos semiconductores de potencia. El equipo moderno de electrónica de potencia emplea semiconductores de potencia que se pueden considerar como el músculo y la microelectrónica que tiene el poder y la inteligencia de un cerebro. O sea, lo que decíamos acá anteriormente, ¿no? Que dice que la electrónica tiene que ver con los dispositivos y circuitos de estados sólidos para el procesamiento de señales que cumplan con los objetivos deseados en el control. O sea, acá esta última parte también de esta definición, electrónica de potencia se puede definir como la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión. Lo mismo nos está diciendo acá, ¿no? Se puede considerar, los semiconductores de potencia se pueden considerar como el músculo y la microelectrónica como el poder y la inteligencia de un cerebro. Es un poquito sobre lo que es la definición o de qué trata lo que es la electrónica de potencia. 2. Dispositivos semiconductores de potencia. En estos dispositivos semiconductores de potencia, nosotros ya hemos usado algunos de estos, ¿sí? Ya los hemos utilizado, hemos hecho parte práctica también acá. ¿Qué va a cambiar o qué es lo que va a variar? Lo que hemos estado utilizando son componentes comunes, por así decir, y lo que vamos a para corrientes bajas, para tensiones bajas, para cierta frecuencia. Lo que vamos a hacer con esta materia, que es la electrónica de potencia, vamos a utilizar similares componentes, pero estos ya son semiconductores de potencia. Estos dispositivos se pueden dividir en forma general en 3 clases. Diodos de potencia, los transistores y los tiristores. Estos 2 preguntas de examen. También se puede dividir en general en 5 tipos. Acá hay una diferencia. Dispositivos que se pueden dividir en forma general, ¿sí? En 3 clases. Y este de acá, este bloque, también en forma general, pero en 5 tipos. Repito nuevamente las 3 clases: diodos de potencia, transistores, tiristores. Y en los tipos tenemos diodos de potencia, tiristores, transistores de unión bipolar, BJT, transistores de efecto de campo de óxido metal semiconductor, MOSFET, transistores bipolares de compuerta aislada, IGBT, y transistores de inducción estática, SIT. Un poquito vamos a recordar. Todos estos de acá, por ejemplo, bueno, los hemos mencionado, han usado. Vamos a empezar con lo que son los diodos de potencia.
¿Cuáles son los diodos de potencia? Primeramente vamos a acordar o vamos a recordar cuáles son los diodos. Los diodos que hemos utilizado entre los más comunes, si ustedes recuerdan, y los hemos mencionado también, tenemos al diodo común rectificador, que son estos de acá, y también hemos mencionado a los diodos Zener, pero el que lo hemos usado en prácticas anteriores con materias similares son los dioditos rectificadores. ¿Qué hacían estos diodos rectificadores? ¿Qué hacen? Rectifican, ¿verdad? ¿En qué sentido? Entra una tensión alterna y lo puede llevar a una tensión continua. También nos servía estos diodos como elementos de control y protección. Ahorita estoy haciendo un bosquejo porque lo vamos a volver a llevar, vamos a mencionar todo esto, simplemente para que vayan recordando. Acá también tenemos otro tipo de diodos, donde acá también tenemos diodos que son de potencia, que en las siguientes clases lo vamos a conocer. Simplemente, repito, es para que ustedes vayan recordando un poco. Los transistores también los hemos visto en electrónica analógica, ¿sí? Que son estos de acá. Para los que no se acuerdan, una imagen más amplia, tenemos a los transistores. Si ustedes recuerdan, hemos utilizado transistores, por ejemplo, cuando construimos el dimmer, hemos utilizado un tipo de transistor. Cuando hemos construido la fuente de alimentación, ¿recuerdan? El LM317, el LM337, tienen la misma figura física y, bueno, lo mencionábamos como transistor regulador. También llega a convertirse de cierta forma en un tipo de transistor de potencia. Entonces, existen dentro de lo que es la familia de transistores una variedad enorme sobre lo que es sobre lo que es este tipo de componente semiconductor. Pero para que se vayan acordando, es este de acá. Tenemos los tiristores. Los tiristores, bueno, dentro de los tiristores ya existe una familia grande, pero si se fijan físicamente es similar a lo que es un transistor, ¿sí? En esto ya va a variar, porque dentro de estos tiristores vamos a encontrar diferentes tipos de componentes semiconductores. Dentro de lo que son los tipos, bueno, los diodos de potencia, que les he hecho recuerdo cuáles son los diodos que hemos usado, los tiristores, que les he mostrado ahorita, que son muy similares a los transistores de unión bipolar BJT, que son los comunes, transistor común, no se acuerdan de los 22A. Luego, transistor de efecto de campo de óxido metal semiconductor. Este es básicamente nuevo, ¿sí? Que sería el MOSFET. Acá tenemos el BJT, el transistor. Pasemos al MOSFET. Fíjense, físicamente parece un transistor, pero este MOSFET ya tiene otra configuración. Si ustedes recuerdan, hemos trabajado con los transistores que básicamente con estos tres patillajes, base, colector, emisor. Si yo me voy al MOSFET, fíjense, en lo físico es igual, pero en lo que es patillaje ya el nombre cambia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tienen gate, drain, short, ¿verdad? Entonces la simbología también va a cambiar la simbología, pero esto les vuelvo a repetir, vamos a ir haciendo uno por uno, lo vamos a trabajar para ver cómo funciona, qué hace, qué no hace. Eso respecto al MOSFET. Transistor bipolar de compuerta aislada, IGBT. Vamos a conocer al IGBT. Acá tenemos al transistor IGBT. De igual manera, si ustedes se fijan, tiene la misma forma física del transistor. Pero acá ya tenemos otro modelo, ¿no? Estos ya trabajan para alta potencia, ¿sí? Estos ya tienen características. Fíjense acá, por ejemplo, si amplío esta imagen, acá tenemos un tiristor y acá también tenemos otro tiristor. Me voy por acá, los tiristores, acá hay otro modelo, otra forma física, por así decirlo, que podría tener el tiristor. Perdón, el IGBT, el transistor IGBT. Entonces, ustedes se fijan también acá, un poquito adelantando, tiene otro tipo de simbología. Luego del IGBT también tenemos al SIT, que ustedes nuevamente, repito, se fijan, sigue teniendo la forma física de un transistor, pero en el patillaje es lo que va a ir cambiando. ¿Está bien?
Entonces, un poco esto simplemente para ir adelantando lo que vamos a ir viendo en lo que es esta materia. 3. Convertidores de energía eléctrica. La conversión de potencia es el proceso de convertir una forma de energía en otra. Esto puede incluir procesos electromecánicos o electroquímicos. Los dispositivos semiconductores de potencia son empleados en equipos que se denominan convertidores estáticos de potencia, que se los clasifica en rectificadores. Convierten corriente alterna en corriente continua. Nosotros ya hemos conocido este tipo de convertidor como un conversor, ¿sí? Entonces la palabra correcta acá es un conversor. ¿Qué hacía un conversor? El conversor, si ustedes recuerdan, se encarga de convertir la parte alterna a la parte continua. Acá yo he buscado como rectificador, pero conversor sabemos qué es lo que hace. Acá me voy a venir, circuito rectificador. Es básicamente una fuente de alimentación. Si se fijan en este diagrama, un poquito acordándose de lo que hemos visto en electrónica analógica, tenemos la señal en alterna, donde se separa la parte positiva y la parte negativa. Viene acá ya con un rizo, y acá ya sale puro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace acá? Convierte lo que es la corriente alterna en corriente continua, que es lo que nosotros hemos construido. Ustedes, si recuerdan, han construido una fuentecita de alimentación, una fuente de variable, también han hecho una fuente fija algunos, donde yo insertaba o conectaba a la tensión normal, que en este caso 220 voltios en alterna, y ¿qué hacíamos? Hacíamos que convierta y en su salida podíamos tener 9 voltios, 12 voltios en continua. Eso es lo que refiere con los rectificadores, que son los conversores. Inversores. Los inversores es lo contrario. Convierten corriente continua en corriente alterna. Si me voy por acá, acá tengo estos dispositivos que ustedes han debido un poco conocer cuando han llevado la materia de energías alternativas 1, ¿sí? Cuando han visto los paneles solares, por ejemplo. Hay en el kit que tenemos en el instituto, en nuestro instituto, han debido ver que tenemos un inversor. ¿Qué hace este inversor? Va a invertir lo que es corriente en la entrada, vamos a tener corriente continua, y en la salida vamos a tener lo que es corriente alterna. Sí, estos inversores que, bueno, no solamente vemos en los paneles solares, también hay en dispositivos comunes, digamos, por así decir. Les pongo un ejemplo, una flota. Cuando ustedes viajan en una flota, cuando viajamos en una flota, se debe fijar que tiene el mismo televisor que tiene la flota, podemos tener en casa. O el DVD, cuando nos van a poner la película, tenemos el mismo DVD en casa. Pero ¿cómo está funcionando si nosotros tenemos una tensión alterna? Funciona con un inversor. ¿Qué es lo que hace este inversor? Va a consumir energía de las baterías del vehículo, en el cual va a tener la entrada. Y en la salida, básicamente vamos a tener lo que es corriente alterna, ¿sí? Estos inversores que vienen por potencias de consumo, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá hay 1200 vatios, otro aquí hay 1600 vatios, hay diferentes tipos, diferentes modelos, el cual se asigna a un trabajo de acuerdo a su potencia de consumo. Entonces, se llega a ser los inversores. Cicloconversores convierten corriente alterna en corriente alterna, pero de otra frecuencia menor. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar a este dispositivo corriente alterna, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir corriente alterna. ¿Pero qué va a variar? Va a variar lo que es la frecuencia. En este caso, para los cicloconversores, ¿qué es lo que va a pasar? Va a reducir la frecuencia. Recuerden ustedes que la frecuencia nominal en Bolivia es de 50 Hz. Entonces nosotros podemos hacer un trabajo para menor frecuencia utilizando los cicloconversores. Bueno, acá en los ejemplos que tengo, simplemente son circuitos o diagramas de los cuales se pueden aplicar para el trabajo. Por último, los choppers convierten corriente continua en corriente continua de menor o mayor tensión. O sea,
Le va a entrar corriente continua y le va a salir también corriente continua. Pero podemos elevarlo o podemos reducirlo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una fuente que me está trabajando con 5 voltios, ¿sí? Si tengo estos 5 voltios, pero yo necesito meterle a un cooler. Y este cooler para que es un ventilador, básicamente trabaja normalmente en nominal de 12 voltios. Pero yo tengo una fuentecita de 5. ¿Qué hago? Voy a aplicar lo que son los choppers, que son circuitos en los cuales voy a poder elevar esa misma tensión que está generando esta fuente en 5 voltios. Aplico un circuito y voy a poder generar 12 voltios. O viceversa, puedo tener 12 voltios, pero necesito trabajar con 9 o con 6 voltios. ¿Qué hago? Voy a reducir. Entonces, en resumen, tenemos los rectificadores que hacen la conversión de alterna a continua, los inversores que hacen de continua a alterna, los cicloconversores que trabajan en alterna, pero manejan una frecuencia menor, o sea, van a bajar la frecuencia. Y los choppers que trabajan con corriente continua, y en su salida podemos tener, mediante ese circuito, podemos tener menor o podemos tener mayor tensión. Sigamos, con esto vamos a concluir. Acá tenemos algunas fotografías de carcasas y circuitos físicos de algunos convertidores. Este conocido lo tienen en sus computadoras, ¿sí? Acá tienen un inversor. Acá tienen otro componente que es que genera lo que es la tensión eléctrica también. ¿Sí? Entonces son ejemplos físicos de lo que estamos hablando de convertidores de energía eléctrica. Las aplicaciones en las cuales podemos utilizar lo que es electrónica de potencia. Estos son algunos ejemplos. Fuentes de alimentación. Se caracterizan por su elevado rendimiento y reducción de volumen necesario. El ejemplo más claro de aplicación se encuentra en la fuente de alimentación de los computadores. Tenemos un control de motor. La utilización de convertidores electrónicos permite controlar parámetros tales como la posición, velocidad o par suministrado por un motor. Un ejemplo de este tipo de control son los sistemas de aire acondicionado. Calentamiento por inducción. Consiste en el calentamiento de un material conductor a través del campo, generado por un inductor. La aplicación más vistosa se encuentra en las cocinas de inducción actuales. Otras, sistemas de alimentación ininterrumpida, sistemas de control del factor de potencia, balastros electrónicos para iluminación a alta frecuencia. Este balastro, por ejemplo, lo han utilizado cuando han pasado instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿no? Es el famoso, no lo conocen tanto como balastro, pero más lo conocen como reactancia, no sé si recuerdan un cuadradito grande, normalmente de color blanco. Interfaz entre fuentes de energías renovables y la red eléctrica, ¿sí? Con esto, bueno, estoy concluyendo esta partecita, que es una introducción, vuelvo a repetir, es una introducción sobre la materia, qué es lo que vamos a hacer, qué componentes vamos a utilizar, qué componentes los vamos a desarrollar para utilizar un poco también la práctica, ¿sí? Es básicamente esto que vamos a aplicar.